Buenas tardes, bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es TDAH o trastornos desafiantes en el TEA. ¿Cómo tratarlos? Parte 2. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. La semana pasada tuvimos la primera parte de este programa y hablamos del TDAH, el cual es un trastorno que se caracteriza principalmente por síntomas de inatención, hiperactividad e impulsibilidad, para lo cual los invitamos a ver la primera parte del programa en este sitio, nuestro YouTube. Hoy vamos a continuar con esta segunda parte de los trastornos comórbidos que aparecen asociados al TEA. El trastorno negativo desafiante en el TEA, también denominado trastorno de las ansias de libertad, aparece en un patrón continuo de comportamientos desobedientes y hostiles hacia las figuras de autoridad. Aparece en comportamientos cualitativos y cuantitativos que se van más allá de la rebeldía infantil o adolescente, ya que por lo general implica la participación consciente en actos que involucran un conflicto con la normativa social o con los códigos de convivencia implícitos en las relaciones en sociedad. Según la documentación del DSM-5, indica que el trastorno negativista desafiante es un patrón de estado de ánimo iracundo, irritable, comportamiento argumentativo, desafiante o vengativo. No es inusual que los niños, especialmente aquellos en sus terribles 2 años y los primeros años de la adolescencia, desafíen la autoridad. De vez en cuando pueden expresar su desafío discutiendo, desobediendo o respondiendo a sus padres, maestros u otros adultos. Cuando este comportamiento dura más de 6 meses y es más extremo de lo normal para la edad del niño, puede significar que el niño tiene el trastorno negativista desafiante. Muchos niños y adolescentes con este trastorno también tienen otros problemas de comportamiento, como el trastorno de déficit de atención, trastorno de aprendizaje, trastornos del ánimo como depresión y trastornos de ansiedad. Algunos niños con este trastorno pasan a tener un trastorno de comportamiento más grave llamado trastorno de conducta. Y bueno, para ampliar este tema nos acompaña nuevamente nuestra amiga Giovanna Medina. Ella es psicóloga y máster en terapia familiar. En cuanto a su experiencia, ella trata a niños y adolescentes y familias con miembros con trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, depresión, ansiedad. Ella está certificada en disciplina positiva en primera infancia y en la familia. Bienvenida nuevamente, Giovanna, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Pues les agradezco mucho la nueva oportunidad. Y sí, bueno, nos quedó pendiente pues lo que es el trastorno negativista desafiante, que realmente pues sí puede tener una comorbilidad. Algo que quiero aclarar, porque igual pues dentro de lo que nos dice el DSM-5 hay que tener 2 miradas, ¿no? Es un trastorno que lo puede sufrir cualquier persona, no necesariamente pues va a estar ligado al TEA, ¿ya? Nosotros estamos hablando de algunos trastornos que pueden ligarse al TEA, pero hay niños que pueden presentar simplemente TDAH o pueden presentar trastornos de ansias de libertad, como se le dice, y no necesariamente cumplir con una categoría diagnóstica de TEA, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general lo que es el trastorno negativo desafiante pues va muy de la mano con estas personalidades ya de personas que son pues muy psicóticas, las personas pues que tienen problemas ya con la sociedad como tal, una persona que pueda robar, una persona que pueda llegar incluso a romper con normas sociales y que atentan contra la vida de las personas, ¿no? Entonces eso es un poquito un preámbulo para que lo tengan un poquito en conocimiento, pero también súper importante, si tenemos papitos aquí que no simplemente tengan niños con la característica diagnóstica de TEA, también lo podemos ver en nuestros chicos para ver cómo ellos van ingresando a esta categoría, ¿no? Por lo general, pues los chicos que
comienzan a tener estas características. Se dice que este trastorno, al igual que el TDAH, es un trastorno de la escolaridad. ¿Ya? Es decir, que ya cuando, bueno, nuestros niños en la actualidad ingresan ya a la comunidad educativa a partir de los 2 años. Entonces, a partir de los 2 años ya nosotros podemos ver algunos indicios. Por ejemplo, niños que no hacen caso a las normas sociales, que no les gusta, pues, tratar bien a los animalitos, que constantemente están cuestionando, ¿no? Digamos, las normativas dentro de este proceso, y a medida que van creciendo, pues ya tenemos chicos que definitivamente pues no tienen control de la autoridad, que en un salón de clase, pues si la maestra le dice siéntese, pues le dice yo no me voy a sentar, ya, que usted es simplemente una maestra. Entonces hay estas narrativas de discusiones, ¿no? Es una persona, como lo dijiste, tiene estas ansias de libertad, y al tener estas ansias de libertad no hay una estructura, ¿ya? Entonces, aquí también hay patrones restringidos en su pensamiento. De hecho, en el trastorno negativista desafiante hay que evaluar igual funciones ejecutivas y funciones cognitivas, porque se dice que también hay afectaciones, ¿no? Por eso es que el TDAH y el TA, o el trastorno negativista desafiante, son trastornos igual que entran dentro de aspectos del neurodesarrollo. Pero este trastorno va más hacia las normativas sociales, hacia la socialización, hacia el contexto y lo que es la conducta. Y hay muchas variables que van a influir también en la aparición de este trastorno como tal. Tenemos saludos desde las redes. Ana María nos dice, buenas tardes, saludos. Soy la Piedad Solórzano nos dice, buenas tardes. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué pasa en el cerebro de estos chicos? Bueno, como vemos, y ya dijimos en la anterior sesión que tuvimos, hay afectaciones a nivel de las funciones ejecutivas. Entonces aquí lo que ellos tienen más afectado es la parte de inhibición y planeación, y también lo que es el control inhibitorio, básicamente, porque el control inhibitorio es que nos permite como detenernos y tener un razonamiento frente a las conductas que nosotros estamos teniendo, pero también es un trastorno que va de la mano con el tema conductual, pero también con el tema ambiental. Entonces, si yo tengo un chico que va creciendo en un contexto donde no hay límites, donde no hay normativas, y donde desde un principio el estilo de crianza fue permisivo, o puede ser que vengas de un estilo de crianza autoritario. Por eso es que este trastorno también va mucho de la mano a nivel muy psicológico clínico. ¿Por qué? Si yo vengo de un entorno familiar muy permisivo, quiere decir que no tuve límites y que a mí me dejaban hacer lo que yo quiera. Y acordémonos que la familia es el primer contexto socializador. Entonces, la familia es el primer contexto socializador. Ahí es donde nosotros aprendemos control inhibitorio, aprendemos respeto, aprendemos responsabilidad, y aprendemos más que todo las normativas en las cuales debemos de replicarlas en los otros contextos. Asimismo, la escuela. Entonces, si yo vengo de un entorno familiar donde no me pusieron límites y yo tenía todo lo que quisiera y yo le respondía a mis padres y yo les pegaba incluso a mis padres, eso va a influir en este trastorno. Quiere decir que ese niño se crea con estos pensamientos y con esta normativa social, digamos así. Entonces hay situaciones a nivel de pensamiento, hay distorsiones cognitivas, porque yo he sido criado así. Entonces yo pienso que en los demás contextos va a ser igual. Y por eso viene ya el desafío cuando van a la escuela, donde los maestros comienzan a llamar a estos papás y comienzan a decirles, mire, hay que mejorar esto, esto y esto. Y el niño que nunca ha tenido control, que siempre ha sido libre, si viene a ponerle control, esto va a aumentar el pico de las conductas. Pero debemos entender que este trastorno va muy de la mano con elementos ambientales. Entonces, si mi padre no me puso límites, no mantuvo rutinas adecuadas, entonces yo en los otros contextos, como la familia es el primer contexto que me enseña, en el momento que yo me voy al jardín, o a aquellos niños que van directamente a la escuela, van con esos patrones, porque es lo que tú viviste en tu casa. Entonces, eso influye bastantísimo. Entonces, más que todo, ellos tienen afectaciones a nivel de funciones ejecutivas, a nivel de
planeación motora y más que todo inhibición e impulsividad, pues, ¿no? Todo esto va asociado también a lo que es el sistema emocional, el sistema límbico, ya todo lo que tiene que ver con el cuerpo calloso, todas estas conexiones se van a ver afectadas en estos niños. Aparte de la familia y las normas como tal, pues esto es muy de los diferentes subsistemas en los cuales nos vamos criando y vamos replicando. Entonces viene también el estilo autoritario. El estilo autoritario son aquellos padres que son demasiados en las normativas. Pero por lo general cuando vienen de estos estilos autoritarios hay violencia intrafamiliar también. Entonces la violencia intrafamiliar influye también en estos perfiles de estos niños y que a futuro serán jóvenes y que serán adultos. Ya cuando el DSM dice conductas antisociales, estamos hablando que este patrón viene durante los ciclos vitales, no hubo un tratamiento, no hubo un proceso adecuado, entonces el chico termina siendo una persona con dificultades y que tiene conductas antisociales, ¿no? Y ya ahí se va agravando el cuadro en ese sentido. Eso, por un lado, es lo que digamos que serían las variables y obviamente hay variables ambientales, variables obviamente fisiológicas propias y de las conexiones nerviosas, pero todo esto se tiene que reunir en este diagnóstico como tal. Familia, escuela, crianza, cultura, pero más que todo, yo diría que la variable más importante aquí es la familia, ¿ya? Si yo no tengo una crianza adecuada, si yo no pongo límites, si yo no pongo rutinas, entonces vamos a, digamos, si ya hay una predisposición también a tener un trastorno negativo desafiante, esto lo va a aumentar. Entonces son niños que no aprendieron a respetar, a tener control y a tener límites. Y los límites, ¿dónde se aprenden? En la familia. Es decir, Giovanna, que las causas son varias, incluso puede ser por antecedentes quizás familiares, ¿no? También por violencia intrafamiliar. Preguntas desde las redes. Ya, tenemos preguntas de las redes. Marjorie Velázquez nos dice, buenas tardes, un autista adulto también presenta estas actitudes, principalmente con la persona que lo cuida, la mamá. Sí, eso casualmente conversábamos antes de iniciar el programa con Jessica. Sí, se ve mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos con los chicos con TEA desde pequeños, nosotros tenemos que también trabajar lo que es el tema de conductas, ¿ya? Porque, por ejemplo, por la misma situación y por el mismo diagnóstico, muchos de los chicos no tienen como estructura, que es un prerequisito para el aprendizaje. Quedarse sentado es un prerequisito para el aprendizaje, pero quedarse sentado no solamente sería para aprender, también es mi límite, ¿no? Yo me siento porque yo sé que en esta hora yo estoy hablando, entonces yo no puedo estar caminando por el consultorio y hablarles al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, desde pequeñas cosas vamos trabajando, pero hay cosas que no vamos trabajando a medida que vamos dándole terapia a los chicos. ¿Por qué? Porque hay que trabajar funciones ejecutivas y funciones cognitivas. Y esto se descuida mucho en las situaciones de terapia porque como hay que trabajar tanto, ¿qué es lo que nos interesa primero en el TEA? Que hablen, que tengan esto, que hagan lo de acá, pero se descuida funciones ejecutivas y funciones, digamos, más las funciones ejecutivas. Entonces, cuando vienen de grande y ya nosotros como clínicos venimos o el neuropsicólogo viene y comienza a trabajar las funciones, ya es un poco más difícil. No es que sea imposible, pero no vamos a tener el mismo efecto si en las intervenciones comenzamos a trabajar con los chicos desde pequeños también funciones ejecutivas, porque ahí vamos a promover todo el tema de conducta. Ahora, aquí viene también otra cosa y por qué los chicos grandes presentan. Porque como tenemos también como padres a veces esta mirada de pobrecito, no le exijas, no, es que él no te entiende, entonces no le exijas esto. Entonces también promovemos que ellos no se les enseña límites, no se les enseña estructura, entonces van creciendo y ya esto va siendo más difícil. Y ya cuando llegan a grandes ya no hay quien los pueda controlar. Entonces si mi hijo desde pequeño comienza a pegar y yo no corrijo esa conducta, esta conducta va a permanecer hasta adulta. Y como ya son adultos, es más difícil poder corregirla, ¿ya?
Entonces ahí ya tenemos conductas disruptivas. Entonces, si usted comienza a ver conductas disruptivas, hay que comenzar a trabajarlas en ese momento. Comenzar a trabajar en límites, en rutinas, en funciones ejecutivas para evitar que cuando sean más grandes, estas conductas se queden. ¿Qué nos dice el análisis de comportamiento aplicado? Las conductas disruptivas, una vez que las reforzamos, no adecuadamente e inconsciente como padres, son conductas que quedan en una historia de aprendizaje. Y cuando hablamos de esta historia de aprendizaje, quiere decir que estas conductas a mayor refuerzo las voy a seguir utilizando porque me sirvieron. Entonces, si yo a mi hija con TEA o a mi hijo con TEA no le corrijo desde pequeño y sigo reforzando esa conducta, él va a asumir que está bien pegar. Pero cuando voy ya y es grande, y claro, ya es más difícil, y ya quiero corregir, imaginemos que esa conducta tiene 15 años de aprendizaje, entonces va a ser más difícil extinguirla. No es que no se puede, pero va a tomar más tiempo extinguir esas conductas. Por eso la clave aquí, más que todo en el TEA, es que desde pequeños, a la par que estamos con nuestros procesos, trabajemos con la familia y hagamos este trabajo con la familia a nivel de conductas, ya, de rutinas. Y los padres deben de entender que, como dice el iceberg de la conducta, ¿no? El iceberg de la conducta dice que lo que está encima es la punta del iceberg, lo que nosotros vemos. Y abajo está, digamos, el antecedente a que se dé esa conducta. Y hay que enseñarle a los padres a diferenciar conductas propias del TEA como tal y qué es simplemente conducta. Entonces, esto hay que corregirlo. Y aquí es donde nos equivocamos. Porque pensamos que todo es TEA. Entonces, como que decimos, no, pobrecito, no. Yo por eso le digo a los papás, a ver, eso no es TEA, eso es conducta, eso hay que trabajarlo, vamos. Tenemos que dar estructura, vamos a darle límites, vamos a hablarles un poquito con amabilidad y firmeza, papás. Ya, porque esta conducta después es muy difícil porque ya viene con una historia de aprendizaje, ¿ok? Sí. Es evidente que en el TEA, si yo, como estoy diciendo que hay variables, yo creería que esto tiene mucho que ver con variables de ambiente, porque te habla mucho de la familia, de los límites, y eso es netamente de familia. Entonces, si yo no hago esa corrección al ambiente y a mi estilo de crianza y sigo reforzando estas conductas, entonces de grande ya tengo problemas más grandes a niveles conductuales. Entonces ya va este chico creciendo y obviamente pues sí puede haber un trastorno negativista desafiante, porque acordémonos que ya cuando son adultos no solamente es el tema del TEA, es el tema de ya su ciclo vital, y como hemos venido hablando y otros especialistas han hablado en otros programas, el desarrollo va de la mano al igual que cualquier persona de la misma edad. Entonces se juntan muchas cosas. Y también recordemos que en el TEA, como hay cambios hormonales, al haber todos estos cambios, también esto influye en el sistema nervioso. Entonces, por eso vienen las comorbilidades. Giovanna, ¿y podría suceder que un padre puede confundirse o pensar, ¿está el niño realmente frustrado, lo que le hace estar enfadado, o simplemente está difícil porque sí, porque tiene autismo? ¿Podría pasar esto? Sí, sí puede pasar, y por eso es importante diferenciar qué conductas son propias de autismo y qué conductas son comportamientos, ¿ya? Y lo que hablábamos la semana pasada, yo siempre le digo a los papás, aprendamos a diferenciar crisis sensoriales, que eso le tiene que enseñar el terapeuta ocupacional. A ver, dígame cuáles son las crisis sensoriales. Por eso es que yo siempre le digo a los papitos, cuando ya vemos niños que tienen situaciones de conducta, vamos a trabajar en que ustedes aprendan los perfiles sensoriales, cuál es el perfil sensorial de su hijo, porque puede ser que imaginemos que este chico es hipersensible auditivamente, entonces van a una maratón y hay mucha bulla. Obvio que el chico se va a frustrar, se va a tirar a llorar, porque esa es una crisis sensorial, porque él tiene hipersensibilidad auditiva, entonces esto le genera dolor, entonces eso es una crisis sensorial, ¿ya? Pero por eso aquí viene para reconocer lo que es el ABC, antecedente, B, conducta y la consecuencia. Eso sí hay que enseñarle a los papitos, donde ya vemos que hay dificultades a nivel de conducta. Se trabaja muchísimo con ellos lo que es la psicoterapia familiar,
el coaching familiar para que aprendan estas técnicas, entonces ellos comienzan a diferenciar y comienzan a evitar, a reforzar conductas que no son las más adecuadas. Entonces, todo viene de qué reforcemos nosotros y aprender a diferenciar qué sí es una conducta propia de trastorno y qué es conducta como los demás. Si yo tengo más hijos y yo a mis hijos los corrijo por eso de ahí, ¿por qué a mi hijo con TEA no lo voy a corregir de la misma manera si yo sé que eso no tiene nada que ver con el TEA? Por ejemplo, rutinas. Ya, cuando hablamos de habilidades de la vida diaria, que mi hijo aprenda a guardar su ropa. Si yo a mis otros hijos les exijo que sean ordenados, ¿por qué usted no le va a exigir a su hijo con TEA que sea ordenado? Ya tiene que enseñarle también, porque eso no forma parte del TEA, porque incluso el terapeuta ocupacional se encarga de enseñarles a los chicos habilidades de la vida diaria, que aprendan a guardar, que sean independientes, ¿verdad? Muchas veces, y yo lo veo mucho en los pacientes adultos, esto es porque no les hemos enseñado también conducta adaptativa, a que sean independientes. Entonces, yo tengo adultos que se ponen bravos y le pegan a la mamá porque la mamá le está diciendo y estamos trabajando en conducta adaptativa de una habilidad de la vida diaria que es que ordene su ropa. Pero como nunca le enseñaron a ordenar la ropa y siempre le hicieron todo, entonces a los 30 años, es decir, después de 30 años, tú me vas a exigir a mí que yo guarde ropa. Como digo, no es que no sea imposible, sino que si no trabajamos las rutinas desde pequeños, ellos van a crecer con ese patrón de que mi mamá toda la vida me hizo, entonces ahora a los 35 años, ¿por qué tú quieres que yo guarde la ropa? Entonces va a venir la frustración, y al venir la frustración, viene la conducta disruptiva y te voy a pegar. Y cuando ya son adultos, ellos son más fuertes que nosotros. Y es bien complejo porque ya nosotros no tenemos la fuerza necesaria para la contención, ¿ok? Entonces, eso hay que trabajarlo desde que son chiquititos. Exacto, y la mayoría de estos chicos son bien altos, como tú mencionas. Sí. Ajá, son bien altos, fuertes. Claro. ¿Qué tipo de pruebas se realizan para identificar el trastorno negativista desafiante? Ya, aquí para identificar el trastorno negativista desafiante, lo primero que se hace es una evaluación familiar. Ya, se evalúa a la familia. ¿Por qué evaluamos a la familia? Porque aquí vemos cuáles son las rutinas, evaluamos mucho con lo que es el genograma, hacemos un ecomapa, hacemos también un APGAR familiar. El APGAR familiar nos permite incluso ver cómo son las dependencias en la casa, las interacciones. También utilizamos un test que es de clima familiar para ver qué tanto la familia trabaja en equipo, cómo plantean las rutinas, es para ver qué tanto la familia trabaja en equipo, porque esto influye en las rutinas, ¿no? También yo aplico en los niños más chiquitos la entrevista de rutinas familiares de Matt Williams, que es de atención temprana, que me permite evaluar todas las rutinas para de una vez trabajar el tema de conducta adaptativa para ver qué tanto este chico tiene implicación y tiene participación dentro de los contextos en el cual se desenvuelve. Clínicamente utilizamos también una prueba neuropsicológica para evaluar funciones ejecutivas, al igual que el TDAH, y hay una prueba que utilizo que se llama el VASC, B-A-S-C, porque algunos especialistas me escribieron por las otras pruebas, entonces por eso lo estoy detallando, es de Pearson. Esa es una prueba netamente para evaluar conductas y emociones, y esa prueba tiene algunos cuestionarios de diferentes tipos vitales, evalúa familia, evalúa escuela, y cuando son más grandes evalúa autoinforme, ¿ya? Lo bueno de esta prueba es que como muchos de nuestros chicos a lo mejor no pueden llenar un test, porque pueden ser de nivel 2 o nivel 3, estos test permiten que tanto la familia como el lugar, sea de terapias o de escuela, nos permita y tenemos esa información, pues, ¿no? También hay que hacer una observación, llenar un ABC. Es decir, cuando hacemos la entrevista de rutina familiar, nosotros también hacemos observaciones en casa, entonces, por ejemplo, vamos viendo, por ejemplo, si la mamá nos dice es que a la hora de la comida ella me comienza a pegar, vamos a la hora de la comida y observamos qué es lo que pasa, cuáles son los antecedentes, qué conducta, qué refuerza la mamá, cuál es la consecuencia. Entonces, hacemos todas estas observaciones y estos análisis, y esto nos permite trabajar de manera integral y sistémica, porque para trabajar este trastorno en especial tenemos que apuntar a todos los contextos,
¿Ya? ¿Por qué? Porque el mismo DSM-5 dice que tenemos leve, tenemos medio y tenemos el trastorno negativista grave. El leve es cuando se da solamente en un contexto. Pongámonos pilas porque esto suele pasar en terapia, ¿no? Es que en la escuela dicen que mi hijo hace esto, pero en la casa no lo hace, o sea, no entiendo. El leve dice que solo lo haces en un contexto. El mediano es cuando lo haces en dos contextos, familia y escuela. Y el grave es cuando ya lo haces en todos los contextos, familia, escuela, y ya el macrosistema que es en los demás contextos. Vas al parque, le pegas a un niño, vas al mall, grito porque no me dice lo que quería. Entonces ya se genera una respuesta en los demás contextos. Entonces la evaluación es una buena evaluación familiar, utilizamos como genograma, con mapa, ACAR. Yo evalúo con rutinas de McWilliams, todas las rutinas, observación ABC, el VAS, una prueba neuropsicológica, y una vez hicimos todo eso, vamos de la mano también ese trastorno con otros especialistas, como el terapeuta ocupacional. A mí me gusta mucho, ya lo dije la semana pasada, porque con ellos puedo trabajar muy bien el tema de inhibición, y en caso ya súper emergente vamos a ir con el psiquiatra, pues, ¿no? En casos de medicación, porque obviamente estos trastornos son tienen comorbilidad con el TEA, pero aparte de eso, estos trastornos van a tener comorbilidad con otros trastornos. Entonces, es como que la cadena se va uniendo, entonces hay que ir siempre un poquito más allá, en especial en trastornos negativos desafiantes en el TEA, ¿no? Y en especial en un trastorno negativo desafiante que se ensombrece o se enmascara pensando que es un niño que tiene problemas simplemente de conducta, y bueno, hay que poner mano dura, nada más dicen, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar porque sí necesitan una intervención, y por eso es que en la mayoría de libros, y miren, no es tanto el niño, es más los ambientes, y en este caso es la familia. ¿El trastorno negativista desafiante puede durar toda la vida? Sí, claro, si no tuvo una intervención adecuada. Ya es grave cuando se genera en todos los contextos. Es una persona que no tiene conducta adaptativa. Socialmente esta persona no funciona. Ya es una persona social. En los adultos, Giovanna, ¿qué es más visible en ellos? O sea, ¿qué se puede ver? Es más visible el tipo de persona que explota por todo, que tú le cuestionas y se pone histérico porque tú le cuestionas y te responde y no hay nada que lo haga entrar en razón. Puede llegar a pegar, y por eso ya va de la mano con una personalidad de maltratador, ¿no? Una persona que pierde trabajos porque como nada le parece bien, siempre se va de pelea con todo el mundo. O sea, la característica ya en la adultez es que te vas de pelea con todo el mundo, eres irritado, porque también la persona que sufre de trastorno negativo desafiante no tiene buen manejo de las emociones. Eso es otra cosa que hay que trabajarse, la gestión emocional. En ellos recae más así. Es una persona que tú dices, no, es que es una persona tan difícil, y una persona que no mide sus actos. O sea, cuando se enoja puede tirar una silla, puede dejar todo. Me invento, un ejemplo clásico, los rockeros, ¿no? Cuando iban a los hoteles y toda la habitación estaba destruida, eso es un trastorno negativo desafiante, ¿ya? Porque no miden la ley. Entonces, para ellos no hay ley. La única ley son ellos. Entonces, en los adultos se ve eso. La otra mirada, como dije, si el contexto no te ayuda, es decir, imaginemos que este chico viene de un contexto social muy bajito, ¿ya? Culturalmente, imaginémonos que en ese barrio la mayoría de personas tiende a delinquir. Entonces, posiblemente este chico cuando sea grande, aparte de tener estas conductas, va a ser una persona que va a delinquir. Entonces es una persona que definitivamente no tiene ningún control sobre la ley. No hay ley para esta persona. Entonces ya por eso el trastorno negativista desafiante dice que ya ahí tenemos personas que son antisociales. Y ya eso es lo más grave, porque ya tú no tienes ley, no hay ley que te controle. ¿Requiere de tratamiento farmacológico? Sí, claro que sí, es un trastorno porque es un trastorno que tiene que ver con emociones, en especial cuando ya eres adulto, ¿no? Hay adultos que dicen es que no me puedo controlar, entonces hay que trabajar mucho el sistema nervioso para que pueda regularse, más la psicoterapia,
y todo lo que hay que ir trabajando. Aquí ya se trabajaría mucho con terapia cognitiva conductual, porque hay que trabajar, también yo diría que se trabaja con la TREC, la terapia racional emotiva, porque hay que ir a las distorsiones cognitivas. Este adulto tiene que tener muchas distorsiones cognitivas porque solo mira su razón y piensa que no, es que esto es así y yo no, ya no hay manera de razonar, entonces tienes que trabajar con esto. Como no puede hacer lo que él quiere, entonces viene ya la reacción emocional, entonces ¡pum! En el TREC te dice qué pensaste, qué sentiste y qué hiciste. Entonces ahí se le va trabajando todo eso. La TREC y la terapia cognitiva conductual se trabaja con niños también. A ver, hay una diferencia. La terapia cognitiva conductual es una terapia que va al pensamiento y por medio de eso mejoras la conducta. Lo que trabajamos en el TEA primero es el ABA, porque trabajas netamente conducta. Por ejemplo, un programa de conductas prerequisitas. Vamos a trabajar, siéntate, señala, eso es una conducta. ¿Ya? Entonces, papitos, diferencien cuando les digan esto, porque no es que no trabajamos cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual ya implica unas técnicas de cognición un poquito más desarrolladas. Entonces, si a usted le dicen, estamos trabajando emociones, perfecto, están trabajando gestión emocional. Pero cognitivo-conductual en 2 años, 3 años, es un poquito difícil porque más o menos entre los más desarrollo cognitivo puedes utilizar las técnicas, en especial en el TEA, porque son técnicas de mucho razonamiento. Entonces, por eso apuntamos mucho al contexto, familia, reforzar conductas adecuadas. Entonces, lo digo un poquito porque es súper importante que tomemos en cuenta, porque ahora nos brindan muchas cosas, entonces a veces se pueden confundir los términos pensando que esto se está trabajando con esa terapia. ¿Qué es más complicado, hacerle una intervención terapéutica a un niño o a un adolescente? A un niño. A un niño es un poquito más difícil porque con el niño nosotros tenemos que utilizar mucho el juego. Y es más difícil porque el niño madurativamente, su corteza prefrontal todavía está en desarrollo, de cerrarse. Entonces, yo siempre le digo a los papás cuando trabajo programas de conducta, le digo que vamos a trabajar todas las técnicas, que voy a entrenarlos a ellos en las técnicas, pero no quiere decir que la conducta va a dejar de aparecer en ciertos momentos. ¿Por qué? Es algo que creo que en otros programas lo he explicado. El niño, nosotros a nivel del sistema nervioso, esto es de disciplina positiva, aquí está el cerebro reptiliano o el cerebro triano, que se lo llama. Entonces aquí está el cerebro emocional, el cerebro instintivo, el cerebro emocional, y aquí está el cerebro racional. Entonces, ¿qué dicen los neuros y todos los que estudian el tema del cerebro? Cuando nosotros somos niños, estamos entre cerebro emocional y entre cerebro instintivo y cerebro emocional. No tenemos todavía el autocontrol. Si lo pongo en lo que decía Freud, el super yo, de pequeños somos los padres. Ya, entonces, esa corteza prefrontal, que es esta parte de aquí, se va cerrando a medida que vamos creciendo. Hasta los 21 años se cierra. ¿Ya? Por eso yo decía en el programa pasado que los chicos con TDAH, cuando crecen, puede ser que la hiperactividad se controle porque ya su parte racional está madurando, ¿ya? Por eso yo digo que con los niños es más difícil, porque los maestros esperan, pero todavía se para. Claro que todavía se va a parar, porque madurativamente, neurológicamente, este niño todavía, su cerebrito, su corteza prefrontal todavía están cerrándose. Por eso es que muchos chicos que tenían problemas cuando eran chiquitos, ya cuando son más grandes, los papás dicen, wow, ya este chico está pero encaminado. Sí, gracias a las terapias, pero madurativamente el chico ya maduró. Pero como tuvo intervención, esta intervención le permitió crecer con pensamientos adecuados, con conductas adecuadas. Entonces, todo esto fue reforzando a medida que este chico fue madurando. Entonces, eso recuérdenlo mucho a nivel de conducta, porque a veces nosotros como papás queremos que los chicos dejen de hacer. No pueden, madurativamente no pueden, pero sí podemos darle estrategias y
modelar y enseñarles, y cuando ellos son más grandes y ya se cierra esta corteza prefrontal y ya tengamos madurez y relación entre lo instintivo, lo emocional y lo racional, que ya es el pensamiento, yo sé que aunque me enoje, y esto ya viene de gestión emocional, yo no tengo por qué pegarle a alguien porque me enojé, porque yo sé que eso no es bueno, ¿ya? Ya a los 21 años, si una persona no tiene esta relación y esta conexión adecuada, aquí ya hay un problema. Porque ya madurativamente es una persona que puede controlarse. Tenemos una pregunta de las redes. Marjorie nos dice, ¿cómo se debe actuar, dónde acudir además del psicólogo? Y justamente te iba a preguntar, ¿cuáles serían las estrategias que se deben establecer en casa para que los padres ayuden a estos chicos? Ya, bueno, como tal, aquí primero siempre interviene lo que es el psicólogo clínico. Ya, como les dije, estos trastornos son tratados por psicólogos clínicos, personas que tengan clínica. Eso usted siempre debe preguntar porque son las personas que han sido entrenadas. También un analista de comportamiento. En este caso, nosotros tenemos aquí, y Dianita ha estado invitada, o que es una BCBA que también trabaja en casos de conductas cuando los niños son pequeños y adultos, pero van de la mano el BCBA y el psicólogo clínico. Como país, nosotros no tenemos esa mirada que tienen en Estados Unidos que va el analista de conducta, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, ya, pero sí sería bueno que tengamos estos tres especialistas. Mayormente trabajamos nosotros los psicólogos clínicos, pero también nos hemos especializado. Por ejemplo, yo soy ABAT en análisis de comportamiento aplicado, pero igual yo tengo que ser supervisada por una BCBA para poder emitir programas de conductas desde esa mirada, éticamente. Y soy psicóloga clínica y he hecho algunas cosas en cognitivo-conductual, en TREC y algunas cosas, ¿no? Entonces, soy terapeuta familiar sistémica, entonces ahí siempre evaluamos primero, como les dije, trabajamos directamente con la familia. Todo lo que es problema de conducta, yo le digo a los papás, yo en algunas sesiones voy a trabajar con el niño, pero la mayoría voy a trabajar con ustedes. Porque yo tengo que enseñarles a ustedes cómo aprender a reconocer las conductas cuando están reforzando algo que no deberían de reforzar y las estrategias conductuales, cuándo voy a aplicar extinción, cuándo voy a aplicar reforzamiento, cuándo voy a redireccionar la conducta. Entonces se trabaja cuando son niños pequeños, primero con los padres y de ahí con los niños que se trabaja gestión emocional. Ya hay que aprender desde chiquitos a los niños, trabajemos las emociones. ¿Qué emoción es esta? Ay, felicidad, muy bien. ¿Cómo hace tu cara cuando estás feliz? Ay, mira, vamos a comprar un helado. Entonces, ¿esto qué me genera? ¿Qué emoción me genera? Ay, felicidad. Bien, vamos a dibujar la felicidad. ¿Cómo vas a hacer la felicidad? Ay, la voy a hacer como un sol. Muy bien. Oh, el monstruo de colores que a mí me encanta, que es súper conocido, Papitos. ¡Wow! ¿De qué color me siento hoy día? Hoy estoy de color amarillo, me siento feliz. Pero también hay que hablar de las emociones no agradables, porque ya no hablamos de emociones negativas, hablamos de emociones no agradables. Ya, por ejemplo, el enojo es una emoción no agradable, pero tenemos que aprender a reconocerlo en mi cuerpo y ahí voy a tener el autocontrol. Por ejemplo, yo le hago un ejemplo a los niños que es como que sientan su cuerpo. Le digo, mira, vamos a hacer este ejercicio, mira, es así, vamos a hacer durísimo así, lo hacemos varios, entonces esto quema. ¿Ya? ¿Cómo sientes las palmas de tus manos? ¡Ay, me arde! Así es el enojo y así lo tienes que reconocer. Cuando tú sientas que tu cuerpo y te pones caliente y así, es que estás enojado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Viene el semáforo de las emociones. Ahí quiere decir que estás en rojo, ¿verdad? Entonces vamos a calmarnos para pasar a amarillo y en verde pensar en una solución. Entonces, son algunas estrategias y todas se las enseñamos a los niños, pero también a los papás. Le decimos, ¿por qué les enseñamos? Porque, como les digo, de niños es como entrenamos. Y ya le decimos, bueno, mire, ya ustedes saben las técnicas, entonces seguimos en casa. Entonces, el papá, ¿qué pasó? A ver, vamos a utilizar nuestro semáforo. ¿De qué color estás? Rojo. Ok, ¿y qué puedes pensar para solucionar esa conducta? Entonces, el niño, voy a respirar 10 minutos. Ok, muy bien. ¿Ya estás calmado? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer?
papi, discúlpame porque yo no debí de haberte tirado el borrador porque yo estaba enojada, y aunque yo esté enojada, yo no tengo por qué tirarle a nadie el borrador. Ya, entonces viene ahí ya que el niño busque la solución, pero razone. Ya, entonces la primera es que trabajen en las emociones, que es algo muy fácil, que lo pueden hacer en casa. Y siempre, yo algo que le digo a los papás también, y por eso viene el tema del cerebro triano, es que en el momento que el niño está enojado, no comencemos con el sermón, como, pero es que tú, que ni sé cuánto, y el otro, porque en ese momento el niño, neurológicamente, madurativamente, no está receptando nada, porque cuando tú estás enojado, si alguien te habla, tú no estás receptando lo que te están diciendo. Yo siempre le digo a los papás, mire, cálmense, no le diga nada ese día, porque ni usted está de ánimo para receptar, ni el niño. Entonces, al día siguiente se va a comer un helado y van a conversar de la situación y le va a preguntar a su hijo, bueno, imaginemos que el chico sacó 0 y usted se puso bravísimo porque sacó 0. Entonces, usted va al día siguiente y le va a decir, bueno, Joaquín, mira, tenemos una libreta con unas notitas bajas. ¿Qué has pensado al respecto? ¿Cómo vas a mejorar? Ya, ahí ya es una técnica de disciplina positiva, porque disciplina positiva dice que ellos deben de aprender de las consecuencias naturales, pero uno aprende de los errores son oportunidades de aprendizaje. Entonces, ahí es donde mi hijo aprende y dice, papá, es que yo me puse, en verdad debo de reconocer que me puse a jugar, he jugado mucho. Ok, entonces, ¿qué solución le vas a dar a ese problema para mejorar esas notas? Bueno, quisiera que tú me ayudes y vamos a hacer un horario y tal. Entonces, ellos se hacen cargo de sus problemas. Porque, ¿qué pasa? El chico comienza a sacar bajas notas, el chico que se olvida de copiar las tareas. Yo he tenido en terapias padres que dicen, es que yo me mato llamando a la mamá del chico y del amigo, y yo le digo, ¿y cuándo usted le va a enseñar a su hijo a hacerse cargo de ese problema, de esa consecuencia natural? Es que no me gusta que saque 0. Sí, pero cuando él está en la universidad usted no va a estar, le digo así. Entonces él tiene que aprender que cuando no hace deberes, y sí, a usted le puede doler que su hijo saque 0, pero él va a aprender que si no hace deberes, esa es la consecuencia natural, ¿ya? Entonces, papitos, aunque a ustedes les cueste, respire y deje que su hijo aprenda, pero de ahí viene el razonamiento, porque en la vida adulta, si nos equivocamos, aprendemos, ¿verdad? Si yo llego tarde al trabajo, me descuentan a final de mes y ya nunca más llegamos tarde, ¿verdad? Entonces, es una consecuencia natural. Sí, es verdad que es complicado como padres mantener el autocontrol, pero tenemos que transmitirle esa tranquilidad a nuestros hijos. Y como tú dices, ver el momento en cómo abordarlos. Giovanna, dime algo. Cuando estos niños o adolescentes muy a menudo tienen problemas en el hogar, en la escuela, en su vida personal, esto los puede conducir a que le vaya mal en la escuela, mal en el trabajo, podrían tener un comportamiento antisocial, como tú ya habías mencionado, problemas para controlar esos impulsos, pueden caer en el alcohol, en las drogas, ¿podría llegar al suicidio? Sí, claro que sí, claro que sí. Por eso se trabaja mucho con la familia, porque cuando tú haces la evaluación familiar comienzas a descubrir muchas cosas. Depende mucho del contexto cultural. Si yo vengo de una familia donde tengo, digamos, un contexto de tomadores sociales, digámoslo así, porque ahora la gente que toma cada fin de semana dice que son tomadores sociales, ya que no hay un problema de alcohol ahí, sino que somos tomadores sociales, pero en realidad ya tenemos un problema de alcohol, porque en una fiesta, si no hay alcohol, no hay diversión, dicen, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tú vas creciendo en este contexto y lo ves tan normalizado, por eso yo digo que la familia es el núcleo de todo, ¿ya? Entonces, vas creciendo con esto, porque tu familia te enseñó que era normal que todos los fines de semana tomes, ¿ya? Entonces, puede ser que tu papá por alguna razón no cayó en en un alcoholismo, pero tú sí, porque comienzas no solamente los fines de semana, comienzas ya toda la semana. Entonces ya ahí se salió de control el tomador social, que es un riesgo, ¿ok? Y comienzas a experimentar más cosas. Una dependencia, es muy, muy, muy dicho, una dependencia te lleva a que quieres más y más. Entonces vas a caer en otros contextos.
Ya, la misma dependencia por el alcohol y en especial por las drogas hace que uno venda cosas de su familia por conseguir esa sustancia. Y muchas veces hay gente mala o los mismos traficadores dicen, mira, tú quieres 1 kilogramo de tal cosa, ya, entonces ahorita vas a ir allá y le vas a pegar. Entonces, como tú tienes el deseo, porque ya no tienes control, vas y le pegas. Y ya te buscaste un problema, entonces el chico va preso y después viene la depresión porque ya no te sientes bien con tu vida y puede haber suicidio. Tenemos una pregunta de las redes. Diana Goyes nos pregunta, ¿cómo se puede hacer con el TEA no verbal? Hay maneras con el TEA no verbal. Las estrategias igual miren, yo utilizo con los niños chiquitos el semáforo, pero lo hago con pictogramas. Ya hay en internet, en Arasac, usted puede buscar el semáforo, por ejemplo, esa estrategia, ¿no? El semáforo de las emociones, hay uno lindísimo que está el semáforo y está todo el pictograma, incluso le dan las posibles soluciones que puedan, por ejemplo, si me enojo en clase, ¿qué puedo hacer? Y ahí en el pictograma está soplo burbujas, respiro, entonces tú le dices, ¿cuál quieres? Entonces el niño señala, burbujas, perfecto, vamos a soplar burbujitas. Entonces sí se puede, pero todo hay que hacerlo por medio de imágenes, ¿ya? Incluso, bueno, las emociones se las enseña por imágenes, ¿ok? Sí es mayor desafío, pero sí se puede adaptar un material desde lo visual para enseñarles. Claro que sí se puede, y acuérdense que el mayor desarrollo de nuestros chicos es que son pensadores visuales. A ellos toda la información les entra por lo visual. Y esa es una de sus características positivas, ¿verdad? Sí, muy positiva. O sea, por eso ese es el canal. Usted le quiere enseñar algo a su hijo, el canal de aprendizaje desde lo visual, incluso el verbal, porque el verbal va a tener inflexibilidad cognitiva. Entonces usted le va a hablar, no, pero usted le arma una historia social bien bonita con pictogramas y ya. ¿Ok? Porque es su aprendizaje, es su razonamiento. Ellos son pensadores visuales. Todo a ellos les entra por lo visual. Todo. ¿Ya? Eso es importante que siempre es su estilo de aprender. Giovanna, ¿cómo podemos como padres poner límites a un niño retador? Y esta pregunta te la hago porque sí he visto muchas veces que los padres dicen, no lo hagas enojar porque va a estallar. ¿Cómo podría hacerse? Ahí hay que trabajar mucho en la gestión emocional. ¿Ya? Y como yo le digo a los papás, nosotros no podemos tenerle miedo a nuestros hijos, ¿ya? Porque si usted le tiene miedo a su hijo, quiere decir que usted perdió todo. Yo no hablo de poder, porque no hablamos de poderes en disciplina positiva. Usted perdió toda la autoridad, ¿ok? Si su hijo le pega, algo pasó en un momento determinado de esa relación en que su hijo asumió que él es más que usted y por eso tiene derecho a pegarle. Y usted lo ha permitido, lo ha reforzado, ¿ok? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una pacientita que ella apenas entra nos quiere pegar a todos, ¿ya? Y le pegó a algunos de mis terapeutas. Por alguna razón yo no había podido recibirla porque tenía algunos tipos de terapias, pero dije, no, ningún terapeuta ha podido con esta chica, ya voy a separar mi turnito, ¿no? Y claro, ella llegó, inmediatamente ella ya me iba a pegar, entonces yo le dije, a ver, aquí viene la amabilidad y firmeza, usted tiene que hablarles firmes a sus hijos, porque ellos entienden todo, ¿ya? Entonces yo le digo a los papás, a ver, apenas ella le diga, le va a hacer la mano, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Ellos bajan la mano, ¿ya? Ellos bajan la mano. Ya, pero usted no los está retando, usted no los está maltratando. Usted le está diciendo, ¿qué pasó? Y yo le hablo así a ella, le digo, ¿qué pasó? Nada, miss. Ya, le dije, porque yo a ti no te estoy pegando, le digo así. Eso a mí me duele. Ya, entonces ahí viene la empatía, ¿no? A mí me duele cuando tú me pegas, le digo así. Y yo estoy jugando contigo, yo no estoy pegándote. Entonces ahí ella como que se queda, razona y baja las manos. A mí cuando me ha pegado o me ha pateado porque ha estado un poco enojado, porque sí, no es que no recibimos eso, papá, sí recibimos.
Yo, a ver, ¿qué pasó? Le digo, a mí me duele lo que usted me está haciendo. Yo así no juego con usted. Pero ahí yo ya alzo la voz, me pongo firme. Entonces, no, discúlpeme, a mí no me pegue, le digo, porque yo a usted, yo la estoy tratando con respeto, le digo así. Y ya ella baja. Pero es modelar. O sea, yo como le digo a los papás, es también de uno como terapeuta, porque no a todo el mundo le gusta recibir golpes, ¿no? Ya, entonces, pero yo sé que mi profesión implica, no porque me gusta el maltrato, sino que yo sé que va más allá de ellos. Y para eso estoy, para corregir y para enseñarle a los papás, ¿ya? Pero así mismo, pues ya cuando los conozco, por ejemplo, yo con ella, ya cuando veo que me va a pegar, yo le digo a los papás, yo parezco Matrix, me voy para acá, me voy para allá, y estoy, ¿qué pasó? ¿Qué me iba a hacer? Le digo así, ya, y estoy así, hasta modelar la conducta, es decir, ella ya, por ejemplo, ahorita ya no nos pega, ¿ya? Claro, y también eso que tú aplicas, pueden aplicarlo los padres, ¿no? Sobre todo el Claro. tono de voz, Giovanna, porque no se trata de rogar, pórtate bien, No. mira gato, ¿no? Ajá, es que también los papás tienen que saber que nuestros hijos a medida que crecen, o sea, usted tiene que hablarle como así, si usted tiene más hijos y usted a su hijo que no tiene nada le dice, a ver, ¿qué pasó? Tú me estás llegando tarde. A su hijo con autismo también, porque eso, conducta es conducta, papás, ¿ya? Y su hijo creció, es como que los diminutivos a los nombres, cuando son más grandes, ¿no? Es que, por ejemplo, un chico con TEA de 20 años que le sigan diciendo Aaroncito, ¿ya? Yo sé que lo hacemos desde amor, pero ese joven no va a identificar que ya tiene esa edad y que es grande. Él va a seguir creyendo que es Aaroncito, el Aaroncito de 8 años, o sea, y son cosas que hay que ir trabajando con los papitos. Y le digo, mire, yo sé que lo amamos, pero hay que decirle ya Aarón para que él ya sepa pues que tiene 25 años y que como es grande, ya él también tiene que controlar sus emociones. Entonces, y créanme, papitos, que cuando ya comenzamos, y saben que es hasta por respeto a nuestros hijos, ya tratarlos de la edad que son. Porque una cosa es su nivel cognitivo, otra cosa es su desarrollo, que el desarrollo va de la par de los demás, ¿ya? Entonces, tratarlos como la edad, hacer actividades ya que ellos puedan, ¿no? Con toda la supervisión de los terapeutas. Es como que un chico de 25 años siga haciendo Legos. Ya, o sea, ya lo aprendió cuando tuvo que haberlo aprendido. Yo no le puedo dar una unidad de aprendizaje a un chico de 25 años con TEA no verbal y con un TEA de nivel 2, ¿no? Que hay afectaciones cognitivas, a ponerlo a armar Legos. Yo como terapeuta lo estaría respetando, a menos que tenga un nivel 3, que ya hay una discapacidad, entonces su nivel de coeficiente intelectual es de un niño que a pesar que tiene 25 años, es de 3 añitos, ¿no? Y nunca aprendió a hacer eso, pero ni en esos, ellos ya lo saben. Eso también es importante porque es impresionante cómo la personalidad de un chico, cuando ya lo tratan de su edad, cambia totalmente. O sea, a mí me encanta ver cómo ya ellos después ya vienen todos y dicen, soy grande, yo ya no soy un niño. Yo le digo, sí, tú ya eres grande, le digo así, tú puedes hacer eso, puede ir usted solo a lavarse las manos, vale. Eso es también conducta adaptativa. Entonces, trabajemos. Nuestros niños no se quedan eternos niños. Ellos crecen, papitos. Entonces, debemos de saber que el TEA también vamos creciendo, ¿ok? No siempre se van a quedar siendo niños. Hay que tratarlos de la edad dentro de lo que ellos comprendan, pero darles esa identidad también. Claro, y Giovanna, nosotros tampoco somos eternos, por eso es que tenemos que brindarles ese acompañamiento a nuestros hijos. Tenemos otro comentario. Diana Goyes nos dice, yo pensé que mi hijo era no visual, porque no le tomaba en cuenta los pictos, las imágenes, pero casi tuvimos un accidente y se agravó la calle que va por el lugar y no quería ir por allí. Eso quiere decir que tengo que seguir e insistir enseñándole imágenes. Ya, mire, a ver, el tema de mirar es una conducta. Esto ha sido muy cuestionado en la actualidad por algunos terapeutas y por algunas corrientes, ¿no? En la
actualidad desde las corrientes integrales, porque mirar es un objetivo de ABA, ¿no? Uno le enseña al niño, mira, 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 y como que dicen no. Lo que se ha descubierto ahorita es que ellos son, aunque no te miren, son muy auditivos, ¿ya? Entonces yo tengo niños que yo digo, hoy no me está viendo, pero ya le hablo muy cerca del oído y hacen todo, ¿ok? Entonces igual usted sígale enseñando. Puede ser que él no tenga una atención conjunta muy desarrollada, que es mirar, pero si es el auditivo, igual usted póngale la imagen en la mesa o póngaselo de frente. Por lo general, cuando yo tengo problemas con el equipo, a estos niños les enseñamos la unidad de aprendizaje en la pared y ahí como que se fija un poco más. Entonces ahí usted podría enseñarle, póngale cositas en la pared y lo va trabajando, pero siempre sepa que quizás el canal de aprendizaje de su hijo, aunque no sea 100% visual, quizás es más auditivo. Tenemos otra pregunta. Maite Perea nos dice, buenas tardes, mi nena tiene 8 años y siempre le digo Tiffanycita. Entonces, ¿tendría que cambiar la forma de llamarla? Es diminutivo. Ella está pequeña todavía, pero ya entrando a los 9 años ya estamos en la pubertad, entonces comencemos a llamarla Tiffany, querida, ¿cómo estás? O Tiffany, Tiffany realmente, ¿no? Porque ya ella va para 9 años. Pero como digo, esa es una mirada muy de familia. Si usted todavía no está preparada para decirle Tiffany, a los 11 quizás usted ya esté preparada, entonces hágalo. Ya, para que no digan, Giovanna dijo, no. También es un tema mucho de, yo entiendo el amor a los hijos, yo también a veces me equivoco con mi hijo, le digo Dantecito, digo, ay no, Dante, pero ya trato de decirle más Dante, porque mi hijo ya tiene 9 años, pero sí es importante los diminutivos cuando son más chiquititos. Giovanna, ¿qué recomendaciones adicionales podrías darle a los padres? A ver, una recomendación súper importante es que se ve que a su hijo ya le está costando el tema de conducta, busque ayuda. Mientras más chiquitos mejor, porque podemos reestructurar mejor esas conductas y también algo nosotros como familia quizás estamos reforzando inconscientemente aunque no queramos, entonces también vamos a recibir la ayuda y esto va a hacer que mejoremos y nuestro hijo también se adapte mejor socialmente y evitar que estas conductas vayan creciendo con el tiempo. Trabajen en la gestión emocional, no necesariamente porque mi hijo sea no verbal, no puedo trabajar las emociones hay que trabajarlas siempre, siempre, siempre. Desde lo visual, desde, mira, vamos a hacer la cara de enojado, ya, y darle la palabra. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa? Que muchos papás me dicen, es que cuando yo le digo no, él comienza a hacerse así. Pregúntele, ¿estás enojado? Creo que estás enojado, ¿ya? Y usted le da la palabra a su hijo y así le va a enseñar. Y, por ejemplo, puede ser que sea preverbal. Mi hijo es preverbal y cuando él comienza así le digo, a ver, ¿qué pasó? No te golpees. ¿Estás enojado? Sí. Ok, estás enojado. No hay necesidad de pegarse, Dante. Simplemente me tienes que decir, estoy enojado. Y él me dice, estoy enojado. Ok, es muy válido que estés enojado, pero vamos a respirar para calmarnos. ¿Te parece? Pasemos al color verde porque ese es el monstruo de colores. Pero porque le he trabajado gestión emocional. Entonces, lo primordial es trabajar gestión emocional. Si ya con la gestión emocional y vemos que eso también, acuérdense que el trastorno desafiante va de contextos, el leve solamente en casa, ya el nivel 2 es que es en casa y en escuela y el tercero es en todos, hay que buscar ayuda. Bueno, el día de hoy ha sido un programa enriquecedor, te agradezco, Giovanna, por tu excelente intervención. Queridos amigos, si ustedes ven signos de alerta de este trastorno en sus hijos, busque la ayuda profesional para que se haga la intervención terapéutica. Aparte de esto, enséñele a su hijo lo que está permitido y lo que no se debe de hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estableciendo normas y límites claros. Aplique las consecuencias cuando no cumplen y quítele los privilegios. Refuerce el buen comportamiento con un sistema de recompensas especialmente para los más pequeños.
Evite las actividades y los objetos que desencadenan este comportamiento negativo, como puede ser un teléfono inteligente o un juguete en específico. Tener un hijo con autismo y trastorno negativista desafiante puede ser un reto a veces. Sin embargo, con la guía profesional respectiva y el tratamiento adecuado, una disciplina consistente, un niño con el trastorno puede prosperar y llevar una vida feliz y productiva. Hemos llegado al final de este programa. Pueden visitar nuestro sitio web de YouTube, RBP TV Digital, para ver otros temas. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.